Muy buenas, gente. Aquí estamos de vuelta. Como dicen los nenes cuando intentan entrar a este universo y dicen, hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles un poquito como teologuita que soy, ¿sí? No quiero ponerme el título tan serio de teóloga, teologuita que soy, y un poquito como analista de sistemas que soy. Dios mediante pronto ingeniera, sobre toda esta cuestión que se está divulgando sobre la vacuna portadora del chip, en la cual, según se dice, nos van a tomar todos los datos y van a acceder a información nuestra y nos van a tener controlados y demás. Quiero hablarles un poquito de cómo son esos sistemas y por qué creo, y lo voy a aclarar así, creo que si fuéramos por el lado de identificar alguna de estas cosas con la marca de la bestia o algo por el estilo, ¿sí? Relacionado con el apocalipsis, creo que la cuestión del chip es muy poco probable como elemento. Primero debo decirles que el chip como tal es algo viejo, existe hace mucho tiempo y se usa en muchos ámbitos como un elemento de información. Si tuviéramos que definir qué es un chip, es un conjunto de circuitos electrónicos que según se establezcan cumplen diferentes funciones, ¿sí? Los hay de diferentes tamaños, en cuanto a tamaño directamente, no hablamos de memoria o velocidad o algo por el estilo. El procesador de una máquina tiene un chip, es un chip en cierto sentido, ¿sí? Y por ejemplo, hace décadas ya que se usa en ganadería. Si han visto alguna vez alguna vaca con una cosa así acá en la oreja, normalmente color amarillo, ¿sí? Eso es un chip que le ponen ahí en la oreja y cuando el ingeniero agrónomo o el capataz o quien sea pasa un escáner, por ahí puede levantar información sobre cuál fue la última vez que se la vacunó a la vaca, si tuvo preñeces o no, si la edad que tiene, no sé, si le gusta comer pasto blando, pasto. Nada, eso es un chiste. Pero podría ir esa clase de información, ¿no? Depende. Así que hace rato que se utiliza. Cuanto más pequeño sea en tamaño físico, más caro y más difícil de establecer su lectura, ¿sí? Por ende, hablar de un chip que pueda pasar a través de una aguja e inocularse al mismo tiempo que una vacuna, estamos hablando de algo de altísima tecnología, ¿sí? Muy alta y por ende de mucho costo. ¿Qué puede almacenar el chip? Poco y nada. Hay sistemas que almacenan menos cosas, ahora vamos a hablar, pero en general, como el chip de una tarjeta de crédito, por ejemplo, lo que hace es referenciar hacia una base de datos donde se encuentra de verdad el conglomerado de información sobre el individuo, el elemento o lo que fuese a quien pertenece el chip. En este momento, todos nosotros poseemos decenas de elementos identificatorios. Nuestra información, contenida en decenas diferentes de bases de datos, es accedida mediante cierta cantidad de dispositivos que funcionan de diferente modo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una tarjeta de crédito, por ejemplo. Esa tarjeta de crédito tiene un chip. Tengo dos tarjetas de crédito. Cada una tiene un chip. Dentro de esas dos tarjetas, cada vez que el dueño del comercio la pasa, le dice cuánto me queda de saldo, si todavía puedo gastar, cuánto es el tope y todo ese tipo de cosas. Tengo, por ejemplo, una tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE funciona con lo que se conoce como una banda magnética, electromagnética, que es capaz de resumir muy poquita información, ¿sí? Muy poquita, y
no tiene la capacidad de acceder por sí misma a base de datos. Por eso si la cargas en tu casa con Mercado Pago, tenés que ir a un centro a ponerla para que eso que en Mercado Pago se cargó quede registrado en la banda magnética, ¿sí? Tengo una tarjeta para entrar al instituto. Y pudiera seguir así con un montón de cosas, ¿sí? Podríamos tener algo para la obra social, el DNI, por ejemplo, el último DNI tiene chip. Así que si estás preocupado por no tener cosas con chip, te cuento que el último DNI que salió tiene un chip, ¿sí? El que ya venía sin la libretita, estoy hablando por Argentina, sin la libretita celeste, solo el DNI tarjeta, ¿m? Tiene un chip. Ahora, como en sí no es tan importante qué es lo que tenés, sino la capacidad de esa cosa de referenciar a la base de datos, donde sí está tu información, tenemos que decir que existen 3 maneras generales de identificar a un individuo. ¿Cuáles son esas maneras? La primera, por algo que uno hace. Cuando vos querés entrar, por ejemplo, a tu Facebook o a tu Instagram o a lo que fuese, a tu correo de email, de Gmail o algo de esto, cargas un nombre de usuario y una contraseña. Lo mismo pasa si querés entrar al home banking o averiguar algo en tu tarjeta, ¿sí? Bueno, hay todo el lío de poner las contraseñas, acordarte cuál es. Siempre que cargas una contraseña y un usuario es algo que vos haces, ¿sí? Cargas un usuario y una contraseña. Podría ser una contraseña hablada. Ya hay sistemas en los que uno dice Pablito clava un clavito y eso te lo identifica y te abre la puerta, ¿sí? Eso sería lo primero, algo que uno hace. Lo segundo sería algo que uno tiene. Una tarjeta de crédito es algo que uno tiene. Un chip es algo que uno tiene, ¿sí? Y la tercera forma es algo que uno es, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que hoy se está trabajando como sistemas biométricos de identificación personal. Y ya voy a hablar enseguidita de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Algo que uno hace es sumamente inseguro. Todo lo que nosotros hablamos de hackeos, de accesos desde otros lugares, de cuentas falsificadas, tiene que ver con que contraseñas, usuarios, voz y todo eso es sumamente inseguro y hackeable. Sería muy poco probable que de aquí en adelante se unifique toda nuestra información en un solo sistema identificatorio que esté representado por algo que uno hace, porque sería absolutamente inseguro, ¿sí? Tan inseguro es como que hoy en día, por ejemplo, las entidades bancarias te obligan a cambiar la contraseña cada rato. ¿Por qué? Para evitar los hackeos. Entonces, casi que estaríamos descartando que los sistemas identificatorios, por ende, de aquí en adelante, llámese la marca de la bestia, represente algo que uno hace, ¿sí? Hacer algo para identificarse. Yo, y vuelvo a decir, yo descartaría, ¿sí?, que la marca de la bestia tuviera que ver con contraseñas y usuarios y cosas por el estilo, ¿sí? En algún momento se supuso que podía ser, pero no. Vamos por lo que uno posee, ¿sí? Lo que uno posee también es inseguro porque te lo pueden robar. De hecho, hoy en día, por ejemplo, si perdés tu tarjeta de crédito, tenés que denunciarla rápido porque cualquiera con tu tarjeta de crédito puede entrar al Mercado Libre y pagar y gastar como se le ocurra, ¿sí? Porque tiene el número y el código de seguridad. Pero además de inseguro, cuanto más sofisticado sea el elemento que utilizamos para identificar, más caro, ¿sí? Entonces, ustedes supónganse, vamos a conceder que se le está el tiempo del fin, la marca de la bestia sea un microchip. Esto implicaría colocarle el microchip al total de la humanidad, ¿sí?
al total de la humanidad, lo cual sería carísimo, muy caro. Y además, como les decía, con cierto grado de inseguridad. El tercer elemento de identificación, como les decía, es lo que uno es y tiene que ver con la identificación de datos biométricos. En este momento se está usando mucho, pero no aisladamente. ¿Qué quiero decir? Se hace en combinación con otros elementos. Por ejemplo, si viajaste recientemente, antes de que pasara todo esto, ¿sí? Nosotros el año pasado con el instituto estuvimos yendo a enseñar a Uruguay, así que iba cada 15 días, cruzaba el charco en buquebús. Bueno, tomé la decisión de hacer el trámite de migraciones en Migraciones Express, porque era mucho más rápido y sin necesidad de que me estén asistiendo una persona, ¿sí? En Buenos Aires existe esto, del lado de Buenos Aires existe lo de Migraciones Express. Entonces, ¿qué hacía? Ponía mi DNI en un lector que leía el código de barras que mi DNI tiene, me abría eso una puerta y me hacía hacer qué, poner el dedo pulgar sobre un lector de huella digital y luego mirar a una cámara. Al mirar la cámara y poner el dedo en el lector de huellas digitales, lo que estaba haciendo el sistema era identificar los datos biométricos que tomaron de mí al momento en que yo me hice el DNI. Entonces, lo que ellos constataron mediante el lector de huella digital y la cámara es que yo sea la misma persona que registró el DNI que puse en el lector afuera, ¿sí? Existen montones de sistemas de identificación biométrica. La estructura maxilofacial, las huellas digitales, el iris, la forma y posición de la mano y montones de cosas más que serían largas de explicar y no vienen al caso. La tecnología avanza y podríamos llegar a utilizar muchas de estas cosas unificando toda nuestra información en un solo sistema identificatorio. Si te preocupa que te vayan a fichar de aquí en adelante, te aseguro que si vivís en un país más o menos civilizado, ya estás fichado de hace rato. Ratísimo. Cuando te hiciste el DNI, te sacaron una foto, ya cargaron tus datos biométricos en un sistema. Si fuiste a la DGI no, que eso es muy viejo, a la AFIP y hiciste una clave fiscal, tomaron tus datos biométricos y te identifican mediante eso. Ya no necesitas cargar una contraseña ni portar un elemento, solo con que una cámara identifique tu cara, ya saben quién sos. Tan común es esto que si subís una foto a Facebook, te va a sugerir a quién etiquetar porque detecta los rasgos faciales. Y esto es absolutamente gratuito. Así que creo yo, y para bajarle un poco la psicosis, y si esta explicación te gusta y la querés compartir, suscríbete a mi canal antes de salir, dale like y compartí. Todos hacen eso, así que hay que ser como el rebaño. Creo yo que con el tiempo los sistemas identificatorios van a ir a la identificación biométrica y van a unificar toda nuestra información en una sola base de datos. Como sea, todavía el sistema, orden, o como quieras decirle, mundial, no está establecido. Así que cualquier cosa que te pidan hacer en estos días para saber si tenés coronavirus o no, yo te diría, hacela, estás cuidando a los tuyos. No tiene que ver con que te estés fichando para el anticristo. Todavía la iglesia está sobre la tierra y cuando la iglesia se vaya se desatará la maldad. Antes no. Entonces, relajemos. Traigámosle paz a las personas que nos rodean, enseñémosle del amor de Dios y no generemos tanto temor alrededor de las personas. Dios es bueno en gran manera y todo el tiempo. Dios te bendiga y nos vemos pronto.